Mateo capítulo 13, y ya que lo encuentre le voy a pedir que se ponga de pie. Mateo 13, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 23. Si ya lo encontró, den un amén. Amén. Ok. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Todos? Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y a toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Dios, que por favor te manifiestes en cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Dios, obra para que podamos vernos en el espejo de la palabra de Dios claramente, Señor. Que no quede duda lo que nos quieres mostrar de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de nuestro estilo de vida, Señor, de nuestro carácter, de nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos aquí en la tierra, donde estamos espiritualmente. Dios, pido que tu palabra corra a ser glorificada, que use, Señor, a tu iglesia para que se cumpla la gran comisión, para que la iglesia avance y haga tu obra. Gracias, Dios. Por favor,
Bendice a cada uno de tus hijos esta mañana y Dios, edifícanos y bendícenos y guárdanos. Y Dios, te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Algunos de los días más felices de mi vida son cuando puedo guiar a alguien a los pies de Cristo. Yo le pido a Dios todos los días, no todos los días, pero muchos días, le digo a Dios que me use. Le pido a Dios que mi vida cuente, que no esté nada más viviendo otro día más, donde me levanto, hago mis cosas, trabajo, lo que sea, después llego a casa, como, descanso, me duermo y se fue el día. Mi deseo es pedirle a Dios que me use. Y es una bendición cuando Dios me usa para hacer la obra de Dios, para cumplir la gran comisión. En este pasaje nos enseña Dios que Él nos quiere usar a todos, hermanos. Dios te quiere usar a ti para hacer la obra de Dios. Dios te quiere usar para cumplir la gran comisión. La Escritura enseña que en esta parábola, la parábola del sembrador, Dios le estaba hablando a mucha gente. Nota lo que dice el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó, ¿qué dice, hermanos? Mucha gente. Mucha gente se juntó con Jesús y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Vemos que cuando Jesús predicaba, mucha gente lo escuchaba. Pero hay algo muy interesante en este pasaje, hermanos. En este pasaje hay algo que quiero mencionarles, quiero apuntar. Y note lo que dice el versículo 3. Y les habló muchas cosas, ¿por qué, hermanos? Por parábolas. Aquí vemos algo muy interesante. Él vino a hablarles Él les hablaba por parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza bíblica, una enseñanza de la palabra de Dios, pero que estaba dicha de tal manera que no todos la podían entender, no todos podían ver lo que Cristo quería decir. Y la pregunta que usted se está haciendo, o que nos hacemos al leer la Biblia, ¿por qué les habló Jesús por parábolas? ¿Por qué no les habló directo, claramente, como le hablaba a los discípulos? Bueno, la respuesta es porque la nación de Israel había rechazado al Mesías. A los que les estaba hablando Jesús aquí, ya lo habían rechazado. Por eso el Señor Jesús dijo, no des perlas a los cerdos. ¿Se acuerdan cuando dijo eso el Señor Jesús? Ya lo habían rechazado, ya habían negado a Jesucristo, ya habían ellos hecho una decisión. Pero muchos se acercaban a escucharlo, a ver qué error decía, a ver qué cosa mal decía, criticarlo, juzgarlo. Vea lo que dice Mateo 12, 24, no pierda Mateo 13 porque ese va a ser mi texto. Pero vamos un poquito más atrás, Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo 12, versículo 24, dice la palabra de Dios. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por, ¿quién, hermanos? Belcebú, príncipe de los demonios. Es lo que estaban diciendo los fariseos, hermanos. Los líderes. ¿Sabe que los líderes tienen gran peso en lo que cree y hace la gente? Los líderes estaban diciendo, este hombre, se referían a Jesucristo, echa los demonios por Belcebú. Belcebú, hermanos, es el príncipe de los demonios. Estaban diciéndole a Jesús mismo que él era como un demonio, hermano, porque estaba echando los demonios por Belcebú. Vea después lo que pasó en Juan capítulo 11, Juan
capítulo 1, versículo 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Fíjese lo que dijo la Biblia. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice, hermanos? No la recibieron. Por eso les hablaba por parábolas. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Jesús hablaba por parábolas, porque a lo suyo vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. Lo juzgaron, lo criticaron, no lo obedecieron. Ahora, volviendo al texto, vamos a leer otra vez versículo 1, 2 y 3, habiendo entendido lo que acabo de decirles. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Entonces, Jesús les habló por parábolas. ¿Por qué? Porque lo habían ya rechazado, y Jesús sabía que no les podía dar más luz, porque la luz que recibieron no la aceptaron. Fíjese cómo Jesús explica por qué les habló por parábolas. Versículo 10, capítulo 13. Vea conmigo, por favor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Tenían la misma duda que nosotros. Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Diles derecho, diles tal cual es. Y Jesús les responde a los discípulos. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los misterios, quiero explicar esa palabra misterios, no es algo escondido, algo oculto. Es algo que no había sido revelado simplemente. Entonces Dios está revelándoles a los discípulos lo que el Antiguo Testamento decía de él mismo y de los misterios. Aquí vemos en este caso, ¿cuál es el misterio, hermanos? El misterio es el reino de los cielos. En otros evangelios se habla como el reino de Dios. Es el misterio. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Cuál es el reino de Dios? Aquí vemos, es donde Dios reina sobre sus discípulos, sobre sus hijos, sobre aquellos que le han recibido como Salvador. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Quiero hacer una pregunta, hermanos. Quiero hacer la primera aplicación a ti que estás aquí en la iglesia, escuchando el mensaje. ¿Entiendes todo lo que Dios te habla en su palabra? ¿Eres tú un discípulo o como la multitud? ¿Cómo estás espiritualmente esta mañana? ¿Como un discípulo o como la multitud? Los discípulos, ellos entendían todo, Jesús les explicaba todo. La multitud, ellos escuchaban a Jesús hablar por parábolas y obviamente no entendían porque estaban cegados. La luz que les había dado Cristo la habían rechazado, estaban cegados. Y no podían ver a Jesús como el Mesías, no podían entender que Él es el Salvador del mundo, Él es el Hijo de Dios. Lo rechazaron, lo condenaron, lo mandaron matar en la cruz del Calvario. Yo estoy diciéndoles esto, hermano, porque la Biblia nos habla que en el reino de los cielos, ahorita donde estamos, en el tiempo de esta dispensación de la gracia, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Por eso les estoy hablando así: pastor, pues ¿qué cree? Que yo no entiendo lo que predica, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Sí es lo que estoy diciendo. Que tú a veces no entiendes porque puede ser cizaña. Pastor, no me ofenda, no lo quiero ofender, solamente quiero predicar lo que dice la palabra de Dios, que hay algunos que están sentados en las iglesias y son cizaña. Esto es, solamente son
parecidos a los cristianos, se llaman cristianos, pero no tienen fruto. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sabe, hermanos, que la única diferencia entre el trigo y la cizaña es el fruto? Se ven idénticos. La única diferencia es que el trigo tiene fruto y la cizaña no tiene fruto. La única diferencia. ¿Tienes fruto en tu vida cristiana? ¿Hay fruto en tu vida cristiana? ¿Has cambiado? La Biblia dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Has cambiado? ¿Hay fruto en tu vida? La palabra de Dios dice: porque el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Eres tú un árbol de vida? ¿Qué es un árbol de vida, pastor? Un árbol de vida es un árbol que da otros árboles. Un manzano tiene manzanas, pero cae y las semillas mueren en la tierra y allí se produce otro fruto, otro árbol frutal. Usted sabe cómo es. Un árbol de fruta da semillas y de ahí salen otros árboles. La palabra de Dios dice en el versículo 26: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Fíjese qué parecidos están. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. ¿No dijo Jesús, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 21, un poquito más atrás? Fíjese lo que dijo el Señor Jesús, Mateo 7, en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve la diferencia entre trigo y cizaña, hermanos? Trigo oye la palabra de Dios y hace la voluntad del Padre. La cizaña oye, se va y no hace nada. Vive como antes, como si no hubiera venido a la iglesia, como si Cristo no hiciera una diferencia en su vida. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. No es un discípulo. Es parte de la multitud, es parte de los que les gusta escuchar. Y note, aquí es que hay gente, es que pastor, me gusta escuchar la palabra de Dios. Déjame acabar de leer versículo 22 y 23 de nunca os conocí. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Y note esta última frase: hacedores de maldad. Ahí está la clave, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Hermano amado, esta parábola o estas 7 parábolas del reino de los cielos son muy preciosas, porque estas 7 parábolas del reino de los cielos están sucediendo ahora mismo. Están sucediendo durante esta dispensación. Aquí habló, cuando vimos la parábola de la cizaña, habló, dice la palabra de Dios en el capítulo 13, déjenme volver a donde estaba, capítulo 13. Habló el Señor que dice:
cuando venga el fin del tiempo, versículo 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis en el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. A la siega, hermanos, es cuando viene el fin del tiempo, cuando viene el Señor Jesús por segunda vez y establece el reino milenial. Ahorita estamos, Marcos, Lucas, Juan lo llaman reino de Dios. Mateo lo llama reino de los cielos, pero también lo menciona como reino de Dios. Y es un reino, hermanos, que Dios tiene sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre aquellos discípulos que le obedecen y hacen su voluntad. Pero hay muchos que se llaman cristianos hoy en día. Hay muchos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Pero la palabra de Dios dice, nunca os conocí. Ustedes son cizaña. Ustedes no son trigo. Y la razón es que ustedes han hecho cosas malas, malas obras. Hermano, cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando Cristo nos salva, Él nos hace nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos hace una nueva creación con un corazón nuevo, una mente nueva, todo es nuevo, hermanos. La iglesia no es un grupo de aficionados a Cristo. La iglesia no es un grupo de gente que le gusta la palabra de Dios. Principalmente no es eso. La iglesia principalmente no es un grupo de gente que está aquí simpatizantes con Cristo. No, hermanos, la iglesia es un grupo de discípulos, de creyentes que están arrepentidos y salvados por gracia y que su vida ha cambiado y que están produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no hay fruto, hermanos, no hay salvación. Mire, es que pastor, a mí me gusta venir a la iglesia, me gusta que me grite, y no grito mucho, ¿sabes? Me gusta que me predique, pastor, salen de la oreja, pero me voy y no hago nada. Me voy y no cambio, sigo igual. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Hablando de las mismas 7 parábolas, las estoy predicando esta mañana. Allí vamos a Mateo 13. Y note lo que dice la parábola de el tesoro escondido. Un segundo, hermanos. No, la parábola es la parábola del sembrador, pero no estoy confundido. Y note lo que dice, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero note esta parte, hermanos. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido del sol se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué dice, hermanos? Este tipo de gente, hermanos, es la gente que dice, vamos a ver la explicación de la parábola del sembrador. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay gente que se dice cristiana, se predica la palabra y la recibe con gozo, hermanos. Es lo que dice la Biblia. Se predica la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero voy a volver al capítulo 13. En el versículo 5, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Usted sabe, hermanos, aquí hay muchos que se dedican a la jardinería, me van a entender. Cuando usted planta algo, no puede plantarlo en pedregales y esperar que brote y que tenga un árbol frondoso y fuerte y que dé fruto. ¿Por qué? Porque necesita tierra para arraizarse. ¿Y saben quién es la raíz, hermanos? La raíz del cristiano es Jesucristo. Dice Apocalipsis. Él es nuestra raíz. Cuando tenemos raíz, hermano, la planta está bien. A mí me impacta que aquí afuera de mi oficina tenemos unas plantitas que crecen, pero que da miedo. Rápido crecen y luego las cortamos a veces con la weed eater o un cuchillo. Y 3-4 días ya otra vez creció. ¿Por qué? Porque la raíz está allí, hermano. Tú puedes cortar la planta de afuera y está la raíz allí, y la raíz agarra fuerza y otra vez brota la planta.
Y así le pasa al cristiano. A veces el cristiano tenemos pruebas, tenemos adversidad, tenemos dificultad. Hermano, nos sentimos a desmayar, caemos, pero dice la Biblia, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque tiene raíz. La raíz es Cristo, hermano. Y aquí estamos, ya han sido años. La vida cristiana no ha sido fácil, es difícil, pero Dios nos mantiene porque tenemos la raíz. Pero usted sabe también cuántos decían Señor, Señor, pero ya no están en la iglesia. Cuántos se congregaban y decían amén, pastor, predique, pastor, pero ya no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían raíz. Recibieron la palabra con gozo, pero note qué fue lo que les pasó a ellos en el versículo 21. Estoy hablando del mismo caso, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué, hermanos? Tropieza. Aquí vemos el problema de este tipo de gente que recibe la palabra con gozo, es que no tienen raíz y vienen los problemas, vienen las dificultades y tropiezan. Hermano, imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Y quizá haya un cristiano que dice, pastor, yo fui tropezado, o me están tropezando, estoy viendo algo que me tropieza. Hermano, es imposible que no vengan los tropiezos. Y los tropiezos no siempre llegan por gente que no conoce a Dios. A veces los tropiezos vienen por mismos cristianos. A veces vienen por tu mismo padre, tu madre, tus hermanos. A veces hasta el pastor te tropieza. Y lo siento con todo mi corazón. Perdónenme si los tropiezo. Pero van a venir los tropiezos. La palabra de Dios dice, todos ofendemos muchas veces. Pero el asunto es, hermano, que el cristiano verdadero, el discípulo, viene el tropiezo y se levanta. Y Cristo lo vuelve a levantar y le da fuerza otra vez. Y otra vez brota la planta y empieza a fortalecerse y da fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso dijo el Señor, puestos los ojos en Jesús. Porque la gente te va a tropezar. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y fue a la cruz, porque él es el único que nos puede dar victoria, hermano. Sigue adelante. Y pastor, ¿y qué si yo soy cizaña? ¿Qué si yo no he cambiado? Hermano, hay una oportunidad hoy de cambiar. Jesús les hablaba por parábolas a la multitud, ¿se fijó? Pero había la esperanza de que esos fariseos y esos escribas que habían rechazado a Cristo repensaran las cosas y se arrepintieran, hermanos. Siempre mi papá decía, mientras hay vida hay esperanza, hermanos. Mientras estés sentado y estés en la iglesia respirando, estés aquí congregándote, Dios quiere hablarte y a veces dices, no entiendo nada de la predicación, salgo igual de como entré. Quizá pídele al Señor que entre la luz a tu corazón una vez más. Dile al Señor Jesús que vas a obedecer su palabra y Dios se puede dar otra oportunidad, porque así es nuestro Dios, hermanos, de la segunda y de la tercera y de la cuarta oportunidad, porque Él te ama. Él es bueno, hermanos. Así tenemos a un Nicodemo que se acercó a Jesús de noche y Nicodemo fue salvo. Así tenemos a José de Arimatea, un hombre rico, también de los principales del Sanedrín, hermanos, también fue salvo. No todos los fariseos fueron condenados, pero algunos recapacitaron porque ellos escucharon la palabra de Dios y se pusieron a pensar. Y sabe, hermanos, una de las cosas que cegan, que no dejan ver la luz de la palabra de Dios, es la religión. La religión cega. ¿Por qué la gente escucha la palabra de Dios y les decimos, la salvación es por fe? Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y dice, no, es que a mí mis papás me enseñaron que es por obras.
Es que la iglesia enseña que es por obras. Y están cegados. Y no quieren ser como la iglesia de Berea, que escudriñan las escrituras para ver si estas cosas eran así. No te dejes cegar por religión. La religión cega. La tradición cega. Es que siempre lo hemos hecho así. Es que desde niño yo así he creído. Es que es la tradición de mis padres. Y Cristo está diciendo algo diferente. No puedo creer a Cristo. Hermano, la palabra de Dios dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Créele a Jesús. El hombre, hermanos, no sabemos mejor que Dios. Dios es omnisciente. Su palabra es poderosa. Otra cosa que nos cega, hermanos, son las costumbres. Y algo que nos cega, hermanos, en grande es el pecado. Es que yo no entiendo nada de la Biblia, y es que la Biblia me pasa por acá y me la dicen y me la dicen y me la dicen y me predica mi esposa cada rato, me dice, pero no me entra. El pecado cega. ¿Qué fue lo que Cristo empezó a predicar, hermanos? Cristo predicó: arrepentíos, ¿sí o no? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista predicaba? Lo mismo, hermanos, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que para venir a Cristo tenemos que reconocer nuestro pecado y tenemos que arrepentirnos para con Cristo. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, hermanos. Arrepentíos. Es que, pastor, yo no quiero cambiar mi forma de vida. Así estoy bien, me gusta como soy. Así soy, así crecí, así nací, así mis papás me enseñaron, así me voy a morir. Pues necesitas arrepentirte, dice Cristo, hermanos. El Señor nos dice que porque los hombres, dice la Biblia, y esta, estoy citando Juan 3:18, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, hermanos, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El arrepentimiento, hermanos, es necesario para ver la luz. El arrepentimiento es necesario para poder comprender la verdad de la palabra de Dios. No puedes tener la vida de pecado y el ser discípulo de Cristo. No van de la mano. El pecado cega, el pecado entenebrece tu entendimiento. El pecado no te deja reconocer tu verdadera necesidad. Mira lo que dice Hechos 3:13, por favor. Hechos 3, versículo 13. Hechos 3, versículo 13. Hechos, no dije Hechos, hermanos, es Hebreos, perdónenme. Hebreos 3, 13. Hebreos 3, 13. Hebreos 3, 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí está hablando de los cristianos, la iglesia de los esparcidos. Aquí no estoy hablando de los inconversos, pero de cristianos, que también el cristiano se puede endurecer por el engaño del pecado. Hay cristianos, hermano, que daban fruto, pero ya no das fruto. Eras árbol de vida, pero ya no das fruto. Predicabas a Cristo, ya no predicas a Cristo. Eras fiel a los servicios, pero ya batallas con congregarte. Estabas leyendo tu Biblia, pero ya te da flojera leerla. Estabas orando al Señor y rogándole y sirviendo al Señor. Te involucrabas en los ministerios, pero ya no lo haces. ¿Por qué? Estás dejando de dar fruto. Porque el engaño, dice el versículo 13, nos explica, hermanos, se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, hermanos, nos endurece. El pecado nos cega,
el pecado nos entenebrece el entendimiento, y dice Hebreos que empezamos a resbalar, empezamos a resbalar espiritualmente hablando. Capítulo 2, versículo 1, fíjese ahí en Hebreos 2, 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, si vienes a la iglesia, y ya no estoy hablando de aquellos que son cizaña, estoy hablándole a cristianos ahora. Vienes a la iglesia, ya fuiste salvo, y se te ha predicado la palabra de Dios, se te ha dicho, cumple la gran comisión, pero no estás cumpliendo la gran comisión. Se te ha dicho que te santifiques y no estamos santificándonos. Hermano, el pecado nos va a llevar a deslizarnos. Nos deslizamos, empezamos a perder celo, empezamos a perder fervor, pasión por Cristo, amor por las almas, y empezamos a hacernos cristianos de poco o nada de fruto. Y ya a veces la gente nos ve y dice, ¿eres o no eres? Porque estamos perdiendo la identidad. Vea lo que dice versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? Dios, la salvación que nos dio Dios es tan grande. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Gloria a Dios. El Señor nos dice que ser cristianos no es nada más congregarnos, venir a la iglesia el domingo, pero es, hermanos, un estilo de vida que da fruto. Un estilo de vida que da fruto, y que tú, ¿cómo vas a dar fruto? Al menos que estemos trabajando en la gran comisión. La gran comisión es que no es fácil, pastor. Yo sé, hermanos, no es fácil, pero créanme que es lo más hermoso de un cristiano. Ver, es como si tú plantas un rosal, o plantas cualquier florecita, y la plantas chiquita y empieza a crecer, y de repente empieza a brotar un botoncito, y ese botoncito es un botón de flor, y se empieza a abrir. ¿No te regocijas? Tú sí la plantas, y le echas agua, y le pones fertilizante, y ves que se abre esa florecita, y la riegas con cuidado para no lastimar la flor. Así es, hermano, el cristiano que da fruto. Es un gozo servir al Señor. Y no solamente es un gozo para mí, dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. El Señor quiere que llevemos fruto. Es hermoso llevar fruto. Y aquí el Señor, vamos a regresar al texto de Mateo 13, nos habla primeramente, hermanos, de la semilla que cayó en pedregales. Me salté la del camino. Versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí habla de otro tipo de semilla, otro tipo de situación con la semilla, que nunca pudo dar fruto, porque las aves la comieron. Note lo que dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no, ¿qué, hermanos? No la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí el problema, hermanos, ¿por qué esta persona no entiende la palabra de Dios? Yo me quedé meditando ayer, estudiando, ¿por qué unos entienden, por qué otros no entienden? ¿Acaso Dios tiene acepción de personas? ¿A unos les da entendimiento, a otros no? Yo creo que no, hermanos. La razón de que unos entienden y otros no entienden tiene que ver con el estado de su corazón. Así es. El estado de su corazón. El corazón, hermanos, es clave. Por eso dice en el versículo 19, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El corazón es muy importante para poder entender.
el corazón no puede estar engrosado. Vea lo que dice Mateo 13:15. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué, hermanos? Engrosado, se ha endurecido, se ha hecho insensible. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, ¿qué, hermanos? Miren, tiene que ver con la actitud de la gente a la palabra de Dios, hermanos. Cuando vamos a testificar, aquí hay ganadores de almas, ¿verdad? Tocamos la puerta. Dios le bendiga, Señor. Venimos de la iglesia Manuel. Queremos darle buenas noticias. Quiero hablarle del evangelio. Y la gente nomás. Algo pasa en su rostro. Algo pasa en sus ojos. Algo pasa en su aspecto. Algo pasa hasta cómo estaban parados. De repente, sus oídos, bueno, como dice la palabra de Dios, hermanos, dice, con los oídos oyen pesadamente. Estábamos bromeando, ¡ay, qué bonitas plantas tienen! Oh, sí, pues son de mi abuelita y las he cuidado, ya tienen 80 años las plantas. Es mentira, porque ninguna planta dura tanto. Y qué bonita casa, oh, sí, la construí así asado y no, hombre, estamos trabajando en aquella remodelación, oh, qué bendición. Y su perro, mire qué bonito está, oh, sí, lo agarré de chiquito, era un cachorrito. Quiero hablarle de Jesucristo. Cambia todo, hermanos. De veras, hay que ganar almas para entender lo que estoy diciendo. Cambia el rostro, cambia los ojos, cambia el aspecto, cambia cómo se para, cambia cómo, todo cambia. Así, hermanos. Nomás hay que empezar a hablar de Jesucristo y de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está engrosado. Y eso no es que Dios se lo engrosó. Porque estábamos diciendo, ¿acaso Dios le deja a unos entender y a otros no entender? No, hermanos, Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todos. Él no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Es nuestra actitud a la palabra de Dios. A veces lo triste es que a veces los cristianos tenemos actitud a la palabra de Dios. Vamos a predicar. Vamos a jugar voleibol. Vamos. Hay una gran diferencia. Hay una actitud a la palabra de Dios. Hay una actitud. Y así es lo que dice. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y dice la Biblia. Y con sus oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjese, Cristo quiere sanarlos, pero la gente tiene duro el corazón. Hay gente que invitamos a la iglesia y vienen a la iglesia y dicen, no voy a creer nada, no voy a oír nada, nomás voy porque me invitó mi compadre, mi comadre, pero voy a salir igual. Y así es, entran, no oyen nada, no ven nada, salen igual, aunque se predicó la palabra de Dios. Porque vinieron con una actitud prefabricada, una actitud ya predefinida. Yo no voy a oír, no voy a ver, y no voy a cambiar, no me cambia nadie, así mis papás me inculcaron, y así me voy a quedar hasta que me muera. Y por eso no son salvos, hermanos. Por eso no son salvos. Pero si les preguntas, oye, ¿eres cristiano? Dicen, no, sí soy cristiano. Pero no son discípulos. Y mucho menos tienen fruto. Oh, sí, hacen buenas obras. No, hermano, estoy hablando del fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es el fruto del Espíritu. Y el fruto del justo es árbol de vida. Otros cristianos, reproducirnos, que otros conozcan a Cristo como Salvador personal. Eso es el fruto de un cristiano, que nos multipliquemos como hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que este tipo de cristianos, este tipo de oidores, dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, el maligno es el diablo. Y él está trabajando horas extras para que gente no sea salva. Hay una guerra, hermanos.
Hay una guerra espiritual que no podemos ver con los ojos físicos. Pero el maligno está trabajando horas extras para que la gente se quede cegada y les da más religión y les da más mundanalidad y les da más seducción a los instintos de la carne y a las concupiscencias para que sigamos allí metidos, cegados, no podamos ver la luz. Vea lo que dice Juan 17:15, no pierda Mateo 13, ya estoy por terminar. Juan 17:15, note lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí hablando el Señor, Él quiere que nos guarde del mal, del maligno. Vamos a ver Juan 10:10, un poquito más atrás. Juan 10:10. Juan 10:10. Juan 10, versículo 10. El ladrón, hablando del maligno, hermanos, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hace el maligno. Viene para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Solo Dios nos puede ayudar con el maligno, hermanos. 1 de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Voy a saltarme, hermanos, el tercer tipo de suelo. El primer suelo es junto al camino, el segundo suelo es pedregoso, el tercer suelo es en pedregales. Este suelo del pedregal, versículo 5, ya volví a Mateo 13. Parte cayó en pedregales, versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sabe por qué, hermanos? Gente no puede ser salva, no puede creer de corazón y no puede dar fruto, porque está entre espinos. Está entre espinos. Y los espinos van a ahogar la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, el Evangelio. El corazón es la tierra, el corazón es la tierra donde se planta la semilla. Y estos hombres, estas mujeres están entre espinos. Y note lo que dice, ¿cuáles son los espinos? Versículo 22, Mateo 13. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este, ¿qué, hermano? Siglo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las riquezas lo tienen tan ocupado, está tan distraído con las riquezas que no le pone atención a la palabra de Dios. Piensa que nunca va a morir. Es lo que piensa el que está enriqueciéndose. Nunca voy a morir. Como aquel hombre en la parábola que estaba construyendo graneros, diciendo: ¿dónde voy a poner mi trigo? Y tengo tanto trigo, voy a construir más graneros. Y le dice el Señor: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has juntado, ¿de quién será? Pero las riquezas lo tenían tan distraído que no pensaba en la eternidad de su alma, en la profundidad y la hermosura de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: tengamos cuidado, hermanos, ya no como inconversos, pero como cristianos, con las riquezas de este mundo. Dice la palabra de Dios. Voy a leer 1 Timoteo 6, versículo 9 al 11. 1 Timoteo 6, dice la escritura: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vamos a meditar. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, hablándole a cristianos, mire lo que dice: se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué, hermanos? Dolores, hermano. Este suelo entre espinos
no dieron fruto por las riquezas, por los engaños de este mundo. Es bien fácil en este país, hermanos. Este escenario en este país es bien fácil, porque en este país rápido puedes ganar dinero, hacerte un negocio, rápido puedes progresar y comprar casa y carro y después más y más y más y más y más. Y caemos en este engaño de las riquezas y descuidamos la eternidad de nuestra alma. Descuidamos que algún día, hermano, vamos a despertar en la eternidad y solo lo que hicimos para Dios va a permanecer. Lo demás, dice la palabra, se va a quedar aquí en el mundo, va a perecer, pero solo lo que hicimos por Cristo va a permanecer. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y orín corrompen y ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Algún día vas a morir y todo lo que tienes en la tierra se va a quedar. Y vas a ir al cielo donde vas a vivir eternamente. Y allí Dios te quiere dar tesoros. Amén, hermanos. Bueno, y cuarto suelo, último. Entonces, pastor, yo no soy ni junto al camino. Yo creo que sí soy discípulo de verdad. Yo no soy en pedregales. Pues me han venido duras pruebas y yo he seguido adelante. Pastor, yo no estoy entre espinos. Es más, ya ni trabajo los domingos por estar aquí. Sirvo al Señor los sábados. De hecho, ganas, acabo temprano. Sirvo al Señor. No, pastor, yo no soy de esos. Pero entonces, si tú eres ese buen suelo, el Señor dice que debemos dar fruto, hermanos. Miren lo que dice para cerrar el mensaje. Ahí en el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra, Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La verdad, hermanos, es que no todos vamos a fructificar igual. Usted tiene en su casa plantitas, rosales, árboles frutales. No todos dan el mismo número de flores o de frutos. Hay unos que dan más que otros. Hay unos un rosal que se llena de flores. Está llenito de flores. Otro que da 10, 15, pero bien bonitas. Y así el cristiano, no todos van a dar a 100 frutos por una semilla. Otros van a dar 30, otros 60, pero todos tenemos, hermanos amados, o todos vamos a dar fruto si somos discípulos del Señor. Todos vamos a dar fruto. Y así como, hermano, la hierba mala, ¿cómo se multiplica, verdad? Tiene semillitas y uno corta o las poda, lo que sea, y se esparce la semilla y de repente y la hierba mala por allá y por acá y por todos lados. Así el cristiano, hermanos, tenemos que dar el evangelio, llevar a otros a los pies de Cristo, enseñarles a otros la palabra de Dios, enseñarles a otros todas las cosas. El Señor dijo, hermano, el cristiano debemos de cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulos, y dijo Cristo, enseñándoles que, hermanos, todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñando, atrayendo a otros al bautisterio, enfocándonos en nuevos creyentes, porque esto es fruto, hermanos. No solamente amor, gozo, paz, es parte de, pero si de veras tenemos amor, gozo y paz, vamos a estar ganando almas, vamos a estar compartiendo el evangelio. Y si, ¿qué pastor? Yo nomás no. Entonces, quizás si eres salvo, pero estás siendo cegado, estás siendo entenebrecido tu entendimiento, checa si hay alguna de las cosas que prediqué. Quizá hay espinos en tu vida, quizás hay muchas piedras en tu vida que tienes que quitar para que tu raíz, que es Cristo, pueda arraigarse y pueda dar más fruto en tu corazón. Quizá hay una dureza en tu corazón, estás cayendo en dureza por engaño del pecado. Cualquiera que sea el caso, hermano, Dios quiere que demos fruto para Él, que le sirvamos de todo corazón. Padre, gracias por tu palabra. Dios, gracias por tu iglesia. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a ver el estado de nuestro corazón como suelo, el suelo donde está cayendo la semilla de la palabra de Dios, no solamente donde cayó el evangelio, pero donde está cayendo la semilla
¿Dónde está cayendo hoy el mensaje de la predicación? ¿En qué tipo de corazón está cayendo? Señor, si nuestro corazón está engrosado, Señor, suavízalo. Señor, aligéralo. Como dice la Biblia, quitad los pesos, como en Hebreos 12, los pesos, el peso del pecado que nos asedia. Señor, si los oídos están pesados para oír y venimos a la iglesia y nos da un sueño y nos da una indiferencia y ya no podemos esperar que se acabe la predicación. Dios, si estamos con el corazón de alguna manera necesitado de ti, Señor, pido que nos lo toques, que nos cambies, Dios, que no sea que ningún cristiano aquí esta mañana tenga problemas con espinos, con pedregales en su corazón o problemas con dureza de corazón. Señor, quítanos todo engaño y ayúdanos a verlo y a confesarlo y a sacarlo y a no engañarnos a nosotros mismos. Pero Señor, si en esta mañana, en esta iglesia, hay cizaña, si en esta iglesia hay hombres, mujeres que parecen cristianos, pero si tú, Cristo, vinieras hoy, se quedarían en la tierra, porque no son salvos de verdad, no fueron salvos creyendo en su corazón y confesando con su boca, y nunca fueron hechos nuevas criaturas. Son, Señor, de los que decían Señor, Señor, pero nunca hubo un cambio, nunca hubo un fruto. Señor, por favor, obra en ellos, dales otra oportunidad, y que este mensaje no haya sido como una parábola que no entendieron nada, que salieron igual como entraron, pero que, Señor, mediten y pesen con sinceridad el mensaje en su corazón y consideren si en realidad necesitan a Cristo como su Salvador personal. Si usted está aquí sin Cristo y no está seguro que al morir va al cielo, en su vida necesita que Dios le dé una nueva naturaleza, que le haga un nuevo ser, que le dé un corazón nuevo. Pídele a Cristo, Señor, yo quiero hoy ser salvo, quiero hoy ser salva, yo quiero hoy recibirte en mi corazón con todo mi ser, aceptarte como mi único Salvador y creer en ti como el único que puede dar mi vida eterna. Por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Cristo, reconozco que yo soy pecador y que tú pagaste mis pecados en la cruz y que fuiste sepultado porque la paga de mi pecado es la muerte, pero tú moriste por mí y que al tercer día resucitaste porque el pecado fue vencido y la muerte fue vencida en la resurrección de Cristo. Y yo te pido, Señor, que me des victoria y te acepte como mi Salvador. Y ya que yo muera, me lleves al cielo. Y te pido, Dios, que me salves. Y que yo no sea, Señor, de esos cristianos nominales que parecen, pero no son. Porque en realidad no hay fruto en mi vida, no hay cambios. Soy el mismo de siempre, no he cambiado. No hay en mi corazón un deseo de amarte y servirte, hacer tu obra. Mi corazón, Señor, necesito avivamiento, sálvame. Y si está aquí usted esta mañana, pídele a Cristo si no tiene seguridad. Padre, gracias por tu palabra y úsala, Señor. Y ayúdanos a dar mucho fruto. Señor, a limpiarnos. Yo sé qué importante es podar nuestra vida de aquello que está impidiendo que demos más fruto. Qué importante es quitar el peso de pecado que nos asedia. Qué importante es limpiar las ramas. Qué importante es mover el suelo, el corazón, entenebrecerlo. Señor, qué importante es que cada uno de tus hijos, mi Dios, esta mañana nos examinemos para que salgamos de aquí fertilizados y animados y regados por la palabra de Dios para salir y dar fruto, Señor, como iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, dando mucho fruto para Cristo. Obra, Señor, te lo ruego, te lo pido todo en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues, de pie, por favor.